Nuestra invitada de hoy en las introductorias, Flavia Hofstetter, desde París. Buenas tardes, Flavia, ¿qué tal te encuentras? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Lo primero que quería hacer es agradecer esta invitación y felicitarte por estas conferencias, estos videos que estás armando. La verdad que es un honor para mí estar aquí conversando contigo. Para mí es un gran gusto que hayas aceptado participar de este ciclo, de esta invención, y sobre todo poder escuchar tu transmisión el 30 de junio. Nos estamos preparando para el 30 de junio con esta conferencia que has titulado Identidades en plural y exilio. En este espacio preparatorio se me hacía importante situar algunas preguntas muy pequeñas. La primera, relativa a esta noción, a este significante del exilio. Podríamos decir que es una palabra, un significante, un concepto que quizás aparece en todas las lenguas, que de manera general hace referencia a estar fuera, ir fuera de, ya sea por elección o por obligación. ¿Hay en el psicoanálisis, en la teoría psicoanalítica, lugar para esta noción del exilio? A ver, vamos a ir por partes. El exilio. Es verdad que cuando uno usa esta palabra, este significante exilio, resuena en cada uno de nosotros de una manera muy particular, relacionada, yo diría, al recorrido que uno tuvo, a la historia de uno, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, pienso en el exilio, lo primero en lo que pienso son los exiliados argentinos de la dictadura militar del 76 al 83. Pero ni siquiera pienso en los adultos exiliados, pienso en sus hijos, que son los de mi generación. Pienso en esos exiliados, que nacieron ya sea fuera de Argentina o que se fueron muy chiquitos. Entonces uno lo asocia a lo que uno vivió, ¿no? Pienso en mis pacientes de hoy aquí en Francia, que llegan, que tienen apellido español, y que me dicen, sí, mi abuelo se fue de la guerra civil, se escapó, republicanos, España, etcétera, etcétera. Cuando uno, por ejemplo, estoy hablando contigo, estás en Colombia, yo crecí en Venezuela, entonces pienso, cuando era chiquita había muchísimos colombianos que se habían venido a Venezuela. Hoy en día el proceso se invirtió, ¿no? Son los venezolanos que se fueron a Colombia y a muchos otros lugares, pero creo, si no me equivoco, que se habla de los migrantes, ¿verdad? Los migrantes venezolanos. Y es acá donde aparecen diferentes significantes para hablar de algo parecido, pero no exactamente igual. La migración, los migrantes, el exilio, la diáspora, los refugiados, etc. Migración, migrantes, por ejemplo, es, como lo dijeron muy bien, hubo unas conferencias sobre el exilio en Ginebra, organizadas por Sofía Guaraguara, que dio la última conferencia, y donde varias de las psicoanalistas que estaban allí, Cristiana Albertí, Marilyn Bruce, comentaban esto de los migrantes, que en realidad los que migran son los pájaros, ¿no? Los pájaros migran cada año de la misma manera, por instinto, y son grupos, ¿ok? Entonces, a tu pregunta, porque la agarro al revés, ¿no? A tu pregunta si el exilio tiene, cómo se conceptualiza en el psicoanálisis, creo que el exilio en todo caso es más apropiado que este término de migrantes, ¿no? Todos iguales en grupo por instinto. El exilio, primero que el exilio tiene esto de llamar algo un poco más singular, que separa de los grupos, entonces ya lo acerca más al psicoanálisis. Después está esta cuestión de que el exilio se asocia igual a algo doloroso. Hay algo, una connotación de paraíso perdido, de nostalgia, algo que se perdió, que ya no está, desarraigo. Y, como bien lo dices, algo que está por fuera,
por fuera, está en la palabra, está en la etimología. La etimología de la palabra exilio es un poco complicada, es un poco dudosa, no vamos a entrar en los detalles, pero está lo del ex, estar por fuera, ir por fuera, ¿no? Entonces, ¿por fuera de qué? Entonces, el exilio en psicoanálisis. Así como los pájaros migran por instinto, hay algo que nos diferencia igual de los pájaros, es que tenemos el lenguaje, ¿no? Y esto cambia todo. Entonces, en este sentido, uno puede decir que el pequeño ser humano, cuando nace, ya es hablado por el otro antes de nacer. Lacan lo dijo que el ser humano nace en un medio natural, ¿ok? Y en un baño de lenguaje que lo precede. En este sentido, uno puede decir que el pequeño ser humano va a tener que arreglárselas con este lenguaje, va a tener que habitarlo. Entonces, cuando recién llega, está por fuera, pero ya es nombrado por el otro, ya es identificado por el otro lo identifica y lo nombra. Tú te llamas así, este es tu apellido, eres niño, eres niña, eres colombiana, eres como tu abuelo, testarudo. Eso es el otro. Pero luego el niño el lenguaje va a marcar su cuerpo, percutir, y a partir de ahí van a empezar las identificaciones. Identificaciones de las cuales vamos a hablar en la conferencia. Identificaciones ligadas a la imagen, identificaciones imaginarias, identificaciones simbólicas. Pero todo esto va a estar igual. La identificación imaginaria que está ligada al espejo, tú eres ese que estás ahí, mira qué lindo, mira qué bonito, mira esto, está igual subordinado a lo simbólico. Tiene que haber un otro que está ahí para decir, tú eres ese. O sea que en realidad todo queda subordinado a estas identificaciones simbólicas, o sea, al lenguaje. Entonces, nos damos cuenta que se trata de identificaciones, ¿sí? Y no de identidad. Sin embargo, el título de mi conferencia es Identidades, ¿no? ¿Por qué? Creo que es algo que vamos a abordar también, que es cómo hay una confusión a veces de creer que la identidad es así. La identidad es algo que no se mueve, es así. Soy así, punto, el ser. La identificación habla de un proceso donde puede haber identificación y desidentificación. Desde el momento que hay algo que parece como más sólido, como una identidad, se generan ciertas identidades que pueden confrontarse entre sí, grupos identitarios, y es algo muy de la época. Comunidades de identidad que se confrontan y donde hay tú o yo. Lo que me parece interesante con esta cuestión del lenguaje y del exilio es que cuando el sujeto se exilia y va por fuera, se encuentra con que sus identificaciones tambalean un poco. ¿Qué es uno fuera de su cultura? Pero yo era así, así, así. Y hay algo en el exilio que muestra al final que la identidad es frágil. Hay como un atravesamiento que muestra que al final se trataba de identificaciones. Algo se atraviesa. Pero no hace falta irse del país, no hace falta irse de Colombia a Venezuela ni irse a Francia para vivir esto. Entonces ahí es donde también se puede encontrar este lazo entre exilio y psicoanálisis. El ser humano destructura este exiliado. ¿Por qué? Porque al ser nombrados por el lenguaje, necesitamos el lenguaje para entrar para humanizarnos, necesitamos el lenguaje para que yo pueda estar hablando contigo hoy. Pero a la vez que logro eso, porque si no me vuelvo autista y es un poquito más difícil, a la vez que logro eso, me alieno. Entonces,
el lenguaje, el significante, ¿no? Representa un sujeto para otro significante. Pero hay algo que va a quedar por fuera, que va a quedar por fuera de lo simbólico, siempre. Y esto le pasa a todo sujeto, aunque no se haya movido nunca de su pueblo. El encuentro con algo, una contingencia, un accidente, algo que saca de la rutina, un enamoramiento, algo así, algo que hace vacilar esta supuesta identidad. Entonces, necesitamos este lenguaje, pero va a haber siempre un resto que está ligado al deseo, está ligado al hecho de que tenemos un cuerpo viviente, un goce, y eso, está separado de lo simbólico, no tiene sentido porque el sentido es algo ligado a lo simbólico, y es ahí, en esa cuestión del goce, del cuerpo viviente, que algo queda por fuera. Hay algo que siempre va a quedar por fuera del lenguaje, que hace de nosotros unos exiliados, todos. Por eso cuando en este título de Identidades y Exilio, si quieres de alguna manera, el exilio podría venir a ser una respuesta a la identidad. Exilio que dice, no te creas mucho esto de la identidad, porque no es verdad, no te la creas demasiado, porque son identificaciones. Siguiéndote un poco, entonces podemos decir que el ser humano está exiliado incluso antes de identificarse a lo que sea o a quien sea, digamos. Antes de la identidad y antes de las identificaciones está el exilio. Nace exiliado, nace separado, tiene que alienarse al lenguaje para humanizarse, ¿no? Para hacer lazo con el otro. Pero algo va a quedar siempre por fuera. Algo va a quedar siempre por fuera. Bueno, Flavia, pues te agradezco enormemente este pequeño espacio preparatorio. Nos vamos a encontrar entonces el 30. Y bueno, no sé qué quieres decir ya para despedirnos. No, muchas gracias a ti y seguiremos abordando esto en la conferencia. Abordaremos quizá cuestiones un poco más contemporáneas como lo del género, que es algo muy actual. Podremos hablar un poquito de eso. Muy interesante. Bueno, pues te agradezco enormemente. Te mando un abrazo. Un abrazo a ti, muchas gracias y nos vemos el 30. Nos vemos el 30.